Bienvenido a la grada. En el día de hoy vamos a analizar lo que va a ser el próximo gran derbi de aquí de la ciudad de Sevilla entre el Sevilla y el Betis, que se va a disputar este próximo domingo a partir de las 4:15 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y para hablar de ello me acompañan Pablo Sánchez, Antonio Montero, David Quiñones, para hablar largo y tendido de lo que será este próximo partido, que sin ninguna duda es uno de los mejores del campeonato nacional de la Liga eSport. Así que empiezo por David para que me comente un poco, porque en realidad, aunque el Betis está más arriba de la clasificación, las dinámicas son un tanto parecidas esta temporada, ¿no? Diría que por sensación parece que el Betis a lo mejor está un paso por encima, ¿no? Un paso por delante, ya no solo en lo que es este año, sino en los años anteriores, lo que se viene viendo en la trayectoria. Pero bueno, en cuanto al partido como tal, siempre lo venimos comentando, que al final un derby no entiende de dinámica, más allá de cómo venga cada equipo. Y diría que es un partido principalmente marcado por las bajas, especialmente por parte del Sevilla, que vaya, el último partido prácticamente se desmontó desde el último partido. Las bajas de Januzaj y de Suazo posterior al partido, además de la de Rubén Vargas también en la segunda parte del encuentro. Y bueno, como tal, como tú dices, Javi, es algo engañoso porque es lo que digo. Parece que el Betis está un poco por encima, pero realmente las dinámicas son muy similares. En la clasificación tan solo lo separan 5 puntos. Y si queréis podemos empezar por el equipo local, en este caso por el Sevilla Fútbol Club, que comentaba las bajas David. ¿Cómo crees que llega al encuentro, Pablo? Pues la verdad es que las sensaciones es verdad que no son las mejores. Evidentemente viene de una derrota ante el Español, un equipo también bastante revelación esta temporada, que está empatado a punto con el Betis también. Pero realmente el partido, o sea, leí muchísimo en redes sociales también y muchos periodistas también lo comentaban, que es que de 10 partidos jugando así, y el propio Almeida lo dijo, pierdes uno. Y sucedió el pasado fin de semana, ¿no? Bueno, el pasado lunes, de hecho. Yo creo que en verdad no viene tan mal. Evidentemente ahora, marcado por las bajas del equipo, se va a notar. Pero como decía nuestro amigo David, es un derby, no entiende de dinámica, no entiende bueno, de eso, de racha, entiende más del momento, del día. Porque recuerdo el año pasado, por ejemplo, el último derby de la leyenda Jesús Navas, que el Sevilla llegaba en horas bajísimas con García Pimienta y se lo llevó los 3 puntos ante un Betty que prácticamente ni apareció en el encuentro. Entonces, por ahí yo creo que puede sorprender a todo el mundo y puede ser un gran partido, ¿verdad? Y en el caso del Betis, Antonio. Bueno, las sensaciones en las últimas jornadas sí que es verdad que no son buenas, porque vienes de un empate ante el Girona, que estaba en puesto de descenso, pero como hemos comentado antes, fuera de cámara, ni gana ni pierde. El Betis este año está cosechando muchos empates y eso es verdad que a nivel clasificatorio le está lastrando mucho, porque se está como descolgando de esos cuatro equipos que a día de hoy estarían en Champions en la próxima temporada. Y bueno, el Betis llega con las bajas de Pau López en portería, Bellerín, que va a estar 2 o 3 semanas fuera de los terrenos de juego, y después le suma Anthony, que creo que es una de las piezas principales junto a Isco Alarcón en este proyecto del Betis de la 25-26. También está por ahí Lo Celso, que parece que no va a llegar por unas molestias que tiene musculares. Y bueno, después en consonancia con lo que han dicho mis dos compañeros, un derby no entiende de dinámica. El derby es un partido especial, un partido donde se juega mucho en la ciudad, no es cosa de un solo día y como digo, da igual cómo vengan ambos clubes que bueno, es un partido totalmente diferente y todo puede cambiar. O sea, el Sevilla puede estar totalmente mal y en este partido llevárselo, y el Betis puede estar muy bien y perder como ha sido frecuente en la última ocasión. Que de hecho el último presidente, Pablo, pasa por ese 1-0 de la temporada pasada con el tanto de Luque Bacchio. Ahora en el ataque del Sevilla la baja importante de Rubén Vargas. También es ese perfil izquierdo, ¿no? Con Suazo ahí, que también lo tenemos de baja. Sí, ¿Cómo lo afronta eso? yo creo, también comentándolo, bueno, no, es más opinión mía que conocimiento como tal, pero yo creo que el bueno de Almeida va a salir el próximo fin de semana con una línea de tres y con Alfon en el carril izquierdo, porque, como tú dices, Javi, tanto Suazo como Vargas en la banda izquierda entera, que creo que está siendo el pilar del Sevilla esta temporada, pues no va a jugar el derby. Así que yo creo que saldrá con esa línea de tres, reforzando la zona izquierda de la defensa con un marcado que Sala, quizás,
No sabemos tampoco si va a llegar Pilicueta para ser ese central derecho. Así que yo creo que este partido tiene que tirar de líderes, de liderazgo, los buenos de Alexis, el bueno bueno, también jugadores canteranos que sienten el escudo, como Isaac Romero quizás, más que otra cosa, porque como bien dice, las bajas pues lastran mucho al equipo de Almeida. Y en el lado contrario, básicamente ocurre lo contrario. La banda derecha, Pellegrini, ¿con qué cree Antonio que va a reorganizar el equipo? Pues creo que ha perdido a Bellerín en su mejor época en la estancia que lleva en el Betis, porque creo que estaba rindiendo a un muy buen nivel, se estaba resarciendo muy bien y la ha perdido en el mejor momento, por así decirlo. Fíjate, analizado un poco cómo llegan ambos equipos, David, que tú que has estado también ahí más de cerca, ¿no? Cubriendo la actualidad de Betis y Sevilla, en los últimos 15 derbis, a la temporada 22-23, que es cuando precisamente aquí parte de nuestro equipo ya inició su andadura aquí en la Facultad de Comunicación, el Sevilla había llegado al derby entre los 10 primeros, en los últimos 15, antes de la temporada 22-23. En los 7 derbis posteriores a la temporada 22-23, el Sevilla ha llegado al derby entre los 10 últimos clasificados. Dato de Fran Martínez, que también habla mucho, ¿no? De cómo ha cambiado ahora, que el Sevilla ha pegado ese bajón, pero el Betis es el que parece que está en una línea más ascendente, ¿no? Al final eso es lo que vinimos comentando en el vídeo que grabamos del Sevilla de Matías Almeida. Viene a ser un poco la continuación de esa temporada 21-22 y a partir de ahí diría que inició el declive del Sevilla. Es más, incluso a lo mejor el punto de inflexión podría ser precisamente en el derbi del Palito a John Jordan. Entonces, podría ser a lo mejor ese cambio de dinámica que empezó uno para abajo y el otro para arriba. Que sí que es cierto, aún las fuerzas están más o menos igualadas, aún no hay una gran diferencia más allá de cómo se vean en la clasificación ambos equipos. Y es lo que te vengo diciendo, al final, si miras estadísticas más allá de los resultados, como que al final eran 5 puntos, ¿no? Si no me equivoco, lo que diferencian Sí. uno de otro. Te pones a ver estadísticas y, por ejemplo, el Betis ha anotado 20 goles en 13 partidos, mientras que el Sevilla 19. Sí que es cierto que encaja algo más el conjunto hispalense, 21, por 14 del Real Betis, pero han dejado la portería a cero en el mismo número de ocasiones, que son 3. Entonces, vienen a ser una dinámica bastante parecida y es lo que digo, por mucho que al fin y al cabo las imágenes de ambos equipos hayan cambiado desde entonces, realmente es que no entiende dinámica. Entonces, los resultados que se vienen dando son independientes al resto de la temporada. Aún así, os vamos a dejar por aquí, ahora lo estáis viendo justamente en el vídeo, los resultados, el histórico de este enfrentamiento entre Sevilla y Betis, Betis-Sevilla, el gran derbi de la ciudad de Sevilla. En el caso del Sevilla, porque los números son favorables al conjunto hispalense, ¿cómo se afronta este tipo de partido, no? Porque igual hay quien pueda pensar dentro del sevillismo, bueno, un partido más, ¿no? De ahí para sumar 3 puntos más y pensar en otra cosa. Sí. O ¿cómo se vive desde el lado sevillista un derbi? Yo creo que, bueno, lo que es la afición lo entiende en función de. Bueno, es que yo creo que a muchos se les cae el discurso, lo venía comentando también con Antonio en días anteriores, que cuando el Sevilla está peor, no, es que tal, son 3 puntos, no, tampoco merece tanto la pena y demás. Pero si gana ese partido, por ejemplo, la temporada pasada hubo una ola de griterío, de alegría y tal, porque es normal, o sea, como es normal, es un derbi, ¿no? Al final, ganar a tu eterno rival no es cosa de un día, como decía Antonio, es más, las semanas anteriores y sobre todo los meses posteriores hasta que se juegue el segundo derbi de la temporada. ¿Verdad? Así que yo creo que eso se vive de otra forma, no es un partido, no sé, a ver, un Sevilla-Osasuna no se vive de la misma forma que un Sevilla-Betis. Yo creo que el factor local le puede venir bastante bien al equipo de Almeida este fin de semana, evidentemente. Ese cancherismo que se vive en la ciudad de Sevilla, pues yo creo que le puede salir favorable, pero también, como decía Guillón, pues que no sabemos realmente, o sea, no tenemos una idea clara de lo que puede pasar en el partido. Y en el lado bético, Antonio, o sea, el sol y la sombra, en cuanto a Sevilla y Betis en los derbis. Lo hemos hablado internamente. ¿Hay cierto sentimiento de inferioridad en el Betis cuando se va a jugar un derbi? En primer lugar, comparto lo que ha dicho Pablo de que no es un partido más, o sea, no son 3 puntos más. Y después, en cuanto a las sensaciones en los aficionados verde y blanco,
Yo observo, Javi, que hay quien le tira mucho los colores, ¿no? Y te dice que no, que el Betis siempre es mejor que el Sevilla. Además, a nivel histórico eso está demostrado que no es así. O sea, el Sevilla es un equipo con mucho más caché que el Real Betis Balompié. Y después en tema de derby, también observo que hay aficionados que son honestos y saben que, bueno, cuando hay un Sevilla-Betis, un Betis-Sevilla, el Sevilla siempre sale a morder y el Betis se siente como inferior, ¿no? Como un equipo chico frente a un grande, como ya he comentado, que es el Sevilla. De hecho, el Betis llegará por encima del Sevilla al derby de séptimo derby consecutivo, lo que hablábamos antes, ¿no? Por primera vez en los últimos 90 años el Betis llegan 7 derbis seguidos por delante al Sevilla. Dato ahí de Fran Martínez, ya sabéis que nos gusta mucho citarlo y comentar todos los datos que nos ofrece. La grada va a estar presente en el estadio ante Pablo y un servidor. En la grada. Sí, como la grada nunca me lo he dicho. Y bueno, transmitiremos desde allí las sensaciones de ambas. Sí, nosotros estaremos con David ahí comentando el partido y ya conectaremos también con Pablo y con Antonio que nos cuenten un poco desde Nervión cómo se viven, ¿no? Esos momentos previos y demás. Así que nada, dejadnos en comentarios cómo creéis que va a quedar el derby, si sois más palanganas, si sois más béticos. ¿Cómo creen y cómo quieren? Porque no es lo mismo. Claro. ¿Cómo creen y cómo quieren que va a quedar el derby, los goleadores y demás? Y nada, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo porque no es rentable. Suscribiros también al canal, que muchos veis los vídeos y a lo mejor hay 500 visualizaciones y hay 78 suscritos. Algo está fallando, hay que suscribirse ahí, darle al botón de suscribirse. Y nada, recordar que siempre el fútbol se vive desde la grada. Ahora más que nunca.